Hoy tendremos la conferencia número 284 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay buenas noticias y sobre todo tiene que ver prácticamente con el fin de la conferencia de hoy. Buenas noticias por un lado, malas por otro, pero ya veréis de qué se trata. Pues bien, vamos a dar inicio a esta conferencia con esa parte habitual que nos gusta tanto, que es la creación de Dios, con una noticia que una vez más sigue sorprendiéndonos, y es en qué modo se hizo todo, sobre todo a partir después del pecado, esa adaptación que Dios tuvo que provocar en la naturaleza para que aún se manteniese un equilibrio, cómo llega a funcionar realmente. Y nos sigue sorprendiendo ver qué forma tan maravillosa tienen algunos animales de camuflarse. Mirad, la nueva especie de araña que parece una hoja seca. Unos científicos descubrieron un nuevo ejemplar de arácnido en la selva de Yunnan, en China, que utiliza su seda para pegar las hojas de las ramas de árbol y luego esconderse entre ellas para mimetizarse. Y aquí veis cómo con esas hojas es capaz de quedar puesta ahí dentro y hacer algo que es cazar, lógicamente, pasando desapercibido. Es increíble una vez más. A veces pensamos siempre en los camaleones como esas formas de cambio, pues ya veis, es realmente impresionante. Bueno, es una de tantas noticias que podrían haber sobre la creación de Dios, pero esta desde luego curiosa por haber sido hallada esta nueva especie de araña. Y mirad ahora también esto. Creación y diluvio. Todos recordamos estos textos. En Génesis 1, versículos del 6 al 10, se nos habla de esto. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En estos textos vemos evidentemente que hay una separación de aguas, unas que estaban por arriba, otras por abajo. Finalmente se forman los mares separándose de la tierra, pero claro, hay todo un cúmulo de agua que acontece algo en un cierto momento también, y es el momento del diluvio. Recordemos Génesis 8 del 1 al 3. Ahora veréis por qué os cito estos textos. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Fijaos que habla de fuentes del abismo, bajo tierra, más las cataratas de los cielos. Allí se detuvo todo. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Pues vamos a ver por qué os muestro esto. Un extraño, dicen, testigo natural ayuda a encontrar un océano a 1000 kilómetros de profundidad. Descubren la acumulación de agua más profunda jamás encontrada, que se encuentra a 1/3 de la distancia que hay entre la corteza y el núcleo terrestre. Ya estuvimos hablando de ese
gran descubrimiento que fue hace relativamente poco tiempo, que había una gran masa de agua bajo la Tierra. Pero es que ahora están dando datos aún más extraordinarios al respecto. Mirad qué nos dicen. Un reciente estudio publicado por científicos de la Universidad francesa Jean Monnet ha demostrado lo que por muchos años solo aparecía en libros de ciencia ficción: océanos de agua a profundidades inimaginables en el interior de la Tierra. Para Steve Jacobsen, uno de los miembros del equipo de investigadores, el descubrimiento demuestra la existencia de un reservorio de agua mucho más grande de lo que se creía. Además, se trata del depósito acuático más profundo jamás encontrado, pues se ubica a 1/3 de la distancia entre la capa externa de nuestro planeta y su núcleo, a unos 1000 kilómetros de profundidad. Y todo esto lo hicieron gracias al hallazgo de un diamante. En fin, hay toda una explicación al respecto. Pero una vez más, da que pensar. El relato de la creación y el relato del diluvio no son cuentos para viejas. Fue una realidad. Y una gran masa de agua fue a parar a algún sitio, no solo la que quedó como mares, que describe el texto bíblico en la creación, mucho más. Apartado ahora para Europa, con una noticia que es para pensar como mínimo. Tiene que ver con Polonia. Ya sabéis que es un país extraordinariamente católico. En Polonia declaran a Jesucristo como el rey de la nación. La República de Polonia podría convertirse en una monarquía si prospera la iniciativa de unos 50 diputados conservadores, liderados por el parlamentario Artur Gorski, de Ley y Justicia, el partido que actualmente gobierna el país. Queremos que Jesucristo sea nombrado rey de los polacos, explica Gorski, quien defiende que Polonia necesita más que nunca el liderazgo y la ayuda divina para afrontar los nuevos tiempos. Sin embargo, algunos líderes religiosos polacos han calificado a la iniciativa como innecesaria. La moción cuenta con el apoyo de congresistas del partido de extrema derecha Liga de Familias Polacas, el conservador Ley y Justicia y el Partido de los Campesinos. Según ellos, Jesús debe ser hecho rey por motivos teológicos e históricos. Una vez más, recordemos, tarde o temprano, esa separación entre Iglesia y Estado va a desaparecer. Y evidentemente no solo va a pasar eso en Estados Unidos, ese va a ser el lugar clave, eso se va a producir en otros lugares en consecuencia. Pero esto no quiere decir que otros sitios, otros países que ya tienen esa tradición tan católica, terminen dando un paso antes. No lo sabemos. Pero esto es lo realmente preocupante, porque cuando se hace esto, evidentemente denota que se querrá imponer algo que tendrá que ver con una creencia generalizada. Y ya sabéis que esto apuntará a la observancia del domingo como día de reposo. Esta es la profecía y se va a cumplir segurísimo. Y no faltan muchos años para esto. Ya hablaremos más sobre toda esta cuestión. Apartado para crisis. Londres admite que el Brexit causará un agujero de 143.000 millones en su economía, la cual cosa, una vez más, genera dudas de cómo puede ir la economía tanto en ese lugar como también las consecuencias que pueda tener en otros países. Pero desde luego es una gran cantidad económica. La decadencia del euro, la moneda única se acerca al dólar tras 20 meses de caídas. Cada vez están yendo más a la par. La divisa europea cae por debajo del 1,055 dólares debido a la paralización de la Unión Europea y a las perspectivas al alza de Estados Unidos. En fin, veremos cómo va terminando todo este proceso, pero una vez más genera temor en cuestión económica. Ahora el apartado ya tan habitual, Isaías, Daniel, Apocalipsis, todos los textos que tienen que ver con Oriente Medio, en esa zona también clave que llega a ser Israel, pero que va a abarcar a todo el mundo, incluido un país que siempre ronda, y ya tratamos de él en una conferencia exclusiva, Turquía. Vamos a ver qué noticias han acontecido esta semana, que una vez más nos van mostrando cómo Daniel no se equivocó, y de eso hace unos 2600 años. Y lo vivimos ahora. Al menos 7 muertos y 18 heridos en ataques reivindicados por el Estado Islámico en Bagdad. Y veréis que una vez más hay muchas noticias así. En Turquía, 3 soldados muertos por la aviación siria.
Al menos 2 muertos tras una explosión cerca de una sede gubernamental en Turquía. Fijaos que Turquía va apareciendo continuamente. Más de 80 muertos en un ataque del Estado Islámico con un camión bomba en Irak. El Parlamento Europeo congela las conversaciones sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. La moción del Parlamento Europeo llega como respuesta a las represivas desproporcionadas adoptadas por Turquía después del fallido golpe de Estado del pasado mes de julio. Y era de esperar que hubiese una reacción por parte del gobierno turco a esta cuestión. El pasado domingo Erdogan afirmó que la membresía en la Unión Europea, que Turquía espera desde hace 53 años, no es la única opción de integración para su país. Así, el mandatario turco reconoció que Turquía podría formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, con lo cual se desvincularía del mundo occidental para irse hacia el lado oriental. Y ya sabéis que Turquía tiene también un futuro bastante bien delineado en la profecía. Y cómo va a terminar, no muy bien precisamente. Pero, consecuencias aún de todo eso, la reacción. Erdogan amenaza a la Unión Europea con abrir las fronteras de Turquía a los refugiados. Dicen que no están cumpliendo los tratos que tenían con ellos y, por tanto, ahí va la amenaza. ¿Qué terminará pasando? Tiempo al tiempo. ¿Cómo irá todo en detalles? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo termina ese país y las consecuencias en todos los países de alrededor también. Al-Qaeda ejecuta 5 supuestos espías en el Yemen. El Yemen, una vez más, que aparece en la Biblia, en Daniel, capítulo 11, como la antigua Etiopía. Nueva filtración de Wikileaks. Estados Unidos armó al ejército de Yemen antes de la guerra. Los documentos filtrados rezan que Yemen compró armas estadounidenses desde 2009 hasta 2015, fecha del inicio del conflicto armado. Bueno, parece que las casualidades, una vez más, no existen. Muertos 5 soldados libios y 30 heridos en intensos combates en Sirte. Combates con un grupo musulmán en Filipinas dejan 11 muertos. Ya veis, esto está más alejado en Asia, pero aún y así también hay el problema de islamismos radicales. Un ataque terrorista en Mosul mata al menos 28 civiles. Ya veis, son unas cuantas de las noticias que han acontecido al respecto. Una vez más, grandes cantidades de personas que fallecen por todas estas circunstancias tan desagradables y tantos otros que quedan tan mal parados. Pero esto aún no ha terminado. Aún veremos cómo irá aumentando. La profecía es clara y una vez más, seguro que se cumple. Y si no aprendemos las lecciones que Dios nos está marcando, señalando que el fin se acerca, el retorno de Cristo se acerca, y esas profecías nos lo dejan claramente, pues no vamos a entender nada. Y seguiremos pidiendo a saber qué cosas, o quejándonos a saber de qué, cuando toda la culpa de esto sigue siendo del hombre, instigado por Satanás. Pero Dios permite que pasen ciertas cosas, nos lo avisó, queda registrado, reaccionemos. El tiempo se va acabando, pero cada uno decide, como siempre. Apartado ahora para ciencia y tecnología. Logran controlar el cáncer de mama privando a las células cancerosas de nutrientes. Realmente los avances se siguen haciendo en cuestión de ciencia. La investigación se centró en identificar qué nutrientes requieren las células cancerosas para desarrollarse, con el fin de crear nuevos tratamientos contra el cáncer basados en bloquear el acceso de las células a los nutrientes que necesitan para hacerlos morir de hambre. Los investigadores descubrieron que las células de una forma muy agresiva y resistente al tratamiento de cáncer de mama, llamado cáncer de mama triple negativo, TNBC, mueren rápidamente cuando se les priva de un nutriente clave llamado cistina. Los resultados del estudio, que se publicará en el próximo número de la revista Oncogen, indican que bloquear la captación de cistina puede ser un tratamiento eficaz no solo del cáncer de mama triple negativo, sino de otros tipos de cánceres agresivos que utilizan esta vía durante la metástasis. En fin, ya sabéis, unos hablan solo de tratamientos naturales en cuestión del cáncer, otros en cuestión de ciencia, que tiene que ser así, otros mezclando las dos cosas, pero una cosa sigue siendo clara: la ciencia invierte mucho dinero y genera también su negocio al respecto,
pero evidentemente las personas que sufren eso quieren una solución. Si esto los tiene que ayudar, pues qué menos, ¿no? Es muy fácil hablar cuando uno no sufre según qué enfermedades, no ha visto pasar según qué enfermedades algunos de los suyos. Pero todo debe ser utilizado, todo lo que podamos, sobre todo lo natural, para la sanación. Y sobre todo un aspecto determinante, la salud mental. Porque la salud mental ayuda también a la salud del cuerpo. La zapatería del futuro inmediato girará en torno a la realidad aumentada y la impresión 3D. Es fantástico. Ahora resulta que las zapatillas deportivas y demás pueden ser diseñadas en 3D. Aún resulta bastante caro. Cada modelito de estos sube demasiado dinero para muchos de los humanos de esta tierra, pero dicen que con estos métodos, que cada vez van a ser más usuales y lógicamente irán decreciendo también en importe, se consiguen hacer verdaderas maravillas, sobre todo para los que trabajan mucho con ejercicio físico. En fin, se consiguen diseños y unos avances muy importantes, sobre todo a la hora de pisar. Con la impresión 3D hacemos amortiguadores más eficaces que con las técnicas tradicionales. Esto es lo que dice el artículo. Una vez más, puede que de aquí a un tiempo las zapaterías funcionen de un modo distinto. Ahora vamos a ver un vídeo. Adobe crea Photoshop para voces. Es realmente interesante. Vamos a verlo y después hablaremos. Lo que ya pensábamos que existía y quizás se sigue utilizando o se ha utilizado ya, ahora nos lo muestran de un modo claro. Cogen unas palabras tuyas, poco rato de tus palabras, suficientes para capaces de poder componer palabras que tú no has dicho como si fueras tú. Una vez más, al final va a ser difícil poder determinar cuando haya declaraciones solo de oído, que se puedan escuchar, si realmente se está diciendo eso, ¿no? Una vez más, ¿cuántas cosas pueden llegar a cambiar? Lo que parece casi un juego y hace su gracia, veremos cómo va terminando todo. Pero que te digan en algún cierto momento que tú has dicho ciertas cosas, se oiga tu voz y no eres tú, diciendo exactamente eso, sino que han trabajado con tu voz. Da que pensar, ¿eh? Como esto. Google DeepMind ya es capaz de leer los labios mejor que los humanos. El sistema de inteligencia artificial aprendió a leer los labios viendo miles de horas de televisión. Dicen que supera con creces lo que cualquier persona que lee los labios capta. Han sido muchas horas, pero por fin están consiguiendo esta auténtica maravilla. Evidentemente esto tendrá aplicaciones para las personas con problemas de algún tipo de audición y también, ya sabéis, sordomudos, etc. Pero realmente esto da que pensar, porque ya veis cómo muchos en los partidos de fútbol se tapan la boca cuando se dicen cosas un compañero a otro, o, bueno, pues ahora cada vez tendrá que hacerse más a este paso, si no se quiere saber qué dice alguien, cómo va funcionando todo, ¿eh? Bueno, pues aún hay más noticias. Ahora dejamos ciencia y tecnología y pasamos a Latinoamérica. Y vamos a adentrarnos precisamente con Colombia. El gobierno colombiano y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz. Con la firma de este segundo acuerdo se espera poner fin al conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC. El contencioso se prolonga ya más de medio siglo, cantidades de muertos. Pero mirad esto. El documento ha sido rubricado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Colón, recientemente remodelado y con capacidad para unas 800 personas. Tras la firma, el texto será llevado al Congreso, donde se espera que quede refrendado la próxima semana. Aquí, la población ya no pinta nada. Ni si están de acuerdo, ni si no están de acuerdo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Así funcionaba Juan Palomo, pues en definitiva es lo mismo. Una vez más, tantas sensaciones de democracia y al final, ¿cuántas veces sucede que eso es casi solo una apariencia? El papado seguía trabajando y desde luego iba a conseguir sus fines.
El Papa dijo, no iré allí hasta que todo eso esté bien terminado, el proceso de paz haya... ¿Sí? Pues como la primera la tumbaron, han hecho la segunda. Y la segunda ahora sí. Después lo que no han podido poner aquí del todo, ya irá llegando, seguro. De un modo u otro también lo colarán. Pero como siempre, quien manda por detrás, manda. Y ahora apartado para México. Una vez más, suceden cosas así. Descubren 32 cuerpos y 9 cabezas en fosas clandestinas en México. Casi nada. Y otro apartado más, para Laudato Si, dentro del apartado de Latinoamérica. Obispos del SEDAC envían un mensaje al concluir su asamblea. Los obispos de América Central y el Caribe estuvieron reunidos del 21 al 25 de noviembre en la ciudad de Guatemala. Los obispos de América Central y el Caribe, son SEDAC en definitiva, publicaron un mensaje tras haber debatido temas como la migración, el cuidado de la creación, la aplicación de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia y los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá. Los 60 obispos que conforman el SEDAC han mostrado su preocupación por diversas situaciones tales como el deterioro de la democracia en la región centroamericana. Están preocupados por esto, dicen. La explotación no sostenible de los recursos naturales por parte de algunas empresas, así como sobre la violencia en todas sus formas y la brecha existente entre ricos y pobres. El encuentro concluyó con un mensaje de los obispos a las iglesias de América Central, en el que reafirman su comunión y cercanía con el Papa Francisco. En definitiva, todo es el mensaje contenido en la encíclica Laudato Si. Así los obispos exhortan a detener la depredación irresponsable de la creación a causa de intereses económicos egoístas, promover un modelo de producción que asegure bienes naturales para todos y para las generaciones futuras, asumir un estilo de vida más sobrio y vivir según una ética ecológica fundada en el reconocimiento de que todas las criaturas surgidas del amor creador de Dios existen interrelacionadas, por lo que cada una debe ser valorada con afecto y admiración, haciendo inseparables el cuidado de la creación, la justicia social y el compromiso por la paz. Una vez más, Laudato Si. Una vez más, un mensaje que mandan directamente para Latinoamérica. Lo que ellos han ido motivando, han ido generando cada vez con más fuerza, para unir a tantos de todas partes distintas y de creencias tan dispares, va a servir para el ecumenismo. Y va a servir, cómo no, para que finalmente se imponga la ley dominical. Es lo que dice la encíclica Laudato Si, no me lo invento yo. Por eso están apretando tanto en todos estos ámbitos. Y un apartado más para Cuba ha sido quizás la noticia sonada de la semana. Alguien se ha muerto, ¿verdad? Fidel Castro. Pues Donald Trump dice, Fidel Castro ha muerto. El presidente electo de Estados Unidos prometió en campaña dar marcha atrás a las concesiones hacia Cuba, pero los expertos ven improbable que frene el deshielo. Veremos qué terminará haciendo. La muerte de Castro ha vuelto a poner en primer plano la incógnita sobre el embargo económico a Cuba que durante más de 5 décadas ha mantenido Estados Unidos. Barack Obama dijo unas palabras un poco distintas de Donald Trump. La historia juzgará su impacto, pero hemos trabajado duro para dejar atrás el pasado. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido este sábado su primera reacción a la muerte del líder cubano Fidel Castro en su cuenta de Twitter con una escueta frase: Fidel Castro está muerto. Trump dijo además que Fidel Castro fue un brutal dictador que oprimió a su propio pueblo y recordó que deja un legado de fusilamientos, robo, sufrimiento inimaginable, pobreza y negación de derechos humanos fundamentales. Si bien Cuba sigue siendo una isla totalitaria, mi esperanza es que hoy marque un alejamiento de los horrores soportados durante demasiado tiempo y hacia un futuro en el que el maravilloso pueblo cubano finalmente viva en la libertad que tanto merece, afirmó Trump. Defenderemos con el oprimido pueblo cubano una Cuba libre y democrática. ¡Viva Cuba libre!, declaró por su parte su número 2, Pence, en su tuit. Bien, veremos qué termina pasando ahora con esa situación. Pero lo que está claro es que de Trump vamos a tener un especial que seguramente dará para 2 temas esta misma semana, si Dios quiere, porque vamos a ver cosas realmente impresionantes.
¿Qué se dice de Fidel Castro? Evidentemente solo aparecen algún tipo de artículos que era jesuita. Bueno, era jesuita, había estado con los jesuitas. Luego ya no dicen que siguió siendo un jesuita toda su vida, al igual que su hermano Raúl. Eso ya queda un poco guardadito. Pero ya tuvimos todo un tema dedicado a los jesuitas Castro y su relación plena con ellos, con el Vaticano, en un tema que era especialmente la visita del Papa a Cuba. Si queréis datos, allí vais a tener muchos. Por las personas que he ido conociendo de Cuba, muchos de ellos me dijeron lo mal que lo habían pasado religiosamente. Eran adventistas, prácticamente todos, a excepción de algunos, y no se lo pusieron nada fácil. Bueno, pues nada, ahora la historia veremos cómo continúa, pero una vez más, tranquilidades, tranquilidades no habrán. Pero alguien iba a hacer mención de Fidel Castro también, ¿cómo no? Telegrama del Papa por la muerte del expresidente Fidel Castro. ¿Y qué le viene a decir? Pues bueno, ya sabéis, los pésames, lo típico, pero termina diciendo esto. Al mismo tiempo ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de ese país. Una vez más, recordemos, el Papa hizo algo allí con la Virgen de la Caridad del Cobre y ahora esa Virgen vuelve a salir por aquí. Una vez más, recordemos, la Virgen va a tener un papel importantísimo a nivel mundial, ¿eh? Evidentemente no la Virgen María de verdad. Bien. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué noticias hemos escogido. Pues estas. Escándalo de pedofilia en Noruega. No todo pasa en según qué lugares ni en el Vaticano. Políticos y un policía entre los sospechosos. La investigación se puso en marcha tras la detención de un hombre en 2015. Los detenidos responden al perfil de varones con educación superior y conocimientos de informática. No estamos hablando de personas de nivel social bajo o bajísimo. Esto también se da, como no, entre personas de un estatus superior. La policía, que ha incautado 150 terabytes de materiales que muestran distintas formas de abusos a menores, concluye que los delincuentes se habrían conocido a través de Internet y habrían usado sistemas de encriptación para proteger su anonimato. La fiscal encargada del caso, Jan-Rik Sandhelm, comunicó que todos los criminales eran varones. Una vez más, esto sigue dándose. Se detienen, pero siguen habiendo muchos. ¿Qué hay en los corazones de los hombres? Bueno, podríamos hablar de hombres y de mujeres también. ¿Qué hay en los corazones del ser humano en general que sean capaces de estas cosas? Y personas que, ya veis, de un raciocinio que se les considera elevado. Qué triste. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Las historias se repiten. Pero mirad este dato. El 27% de los ciudadanos europeos considera que el sexo no consentido podría justificarse. O sea, violaciones y lo que os podáis llegar a imaginar. Es prácticamente 1 de cada 3 ciudadanos europeos que considera esto, según la estadística. 3 de cada 10 apuntan situaciones como que la mujer haya bebido, lleve ropa sexy o haya tenido varias parejas sexuales. Con eso ya es suficiente para que, queda justificado. Qué lamentable, qué lamentable. No quiero decir que todo lo otro esté bien, por supuesto, pero buscar esa excusa para hacer esto es realmente increíble. La moral, ¿por dónde queda? Por los suelos. ¿Habrán medidas, dice Bruselas, para todo esto? Bueno, veremos cómo va avanzando todo. El 14% de los españoles cree que la violencia machista pertenece al hogar y no al espacio público. Bueno, también hay el otro tipo de violencia, porque también hay cuestiones de mujeres hacia hombres. También se da, lo que pasa es que en los medios de comunicación salen, pero menos. Pero la situación, en definitiva, es lo mismo. Da igual hacer daño al otro en estas cuestiones, parece ser que no importa. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, las historias se repiten y van a más. Violaciones en grupo en Brasil, una lacra que se extiende. Al finalizar 2015 en Brasil se habían registrado más de 45.000 violaciones.
aunque las autoridades estiman que apenas el 10% de las víctimas denuncia el abuso. Una vez más, datos horripilantes. Vaya sociedades están en el mundo, vaya sociedades. Pero estamos avisados, como en esas épocas del pasado, así serían los días del Hijo del Hombre, y estamos llegando de lleno. En el retorno de Cristo, esto iría más, ya lo veis. Apartado para accidentes, al menos 40 muertos en el derrumbe de una central eléctrica en China, ahora ya hablaban de 78 aproximadamente. Al menos 36 muertos y decenas de heridos al chocar 2 trenes en Irán. Incendios. Incendio forestal abrasa decenas de viviendas en el norte de Israel. Son muchísimos incendios los que se van efectuando, que parecen, por lo que dicen, que están siendo provocados. Y dicen, no, son los palestinos. Claro, aún, pues ya os podéis imaginar, aún más problemas al respecto. ¿Y qué está sucediendo? Pues que se están abrasando cantidades de hectáreas que afectan viviendas y lo destrozan y lo consumen absolutamente todo. Dicen que esto, según por parte de los ministros de Israel, responde a también un terrorismo. Bueno, pues ya veis qué situaciones. Pero también hay incendios en otros lugares. En Perú, incendios forestales extensísimos. Y mirad el mapa. Si Perú es bastante largo, pues ya veis qué cantidad de incendios. No son pocos, Pero también hay lo contrario, lluvias e inundaciones. En Italia, deslizamientos de tierra en Liguria tras las lluvias torrenciales también causan estragos. Pero también en España. Ha llegado incluso aquí pone, ha desaparecido. Ahora ya se la ha encontrado muerta. Entre las fuertes lluvias caídas en España, y esto era por la zona de la provincia de Barcelona, pero también han habido en Andalucía, están habiendo también en la zona de Levante. Todo cada vez va más. Huracanes también. Declaran alerta roja. Otto causa 7 muertos a su paso por Panamá y se convierte en huracán. Pero claro, después de hacer estas destrozas y estas víctimas, el ojo del huracán Otto toca tierra en Nicaragua. El gobierno nicaragüense ha decretado el estado de emergencia a causa del huracán y por estar bajo alerta de un tsunami tras el terremoto de magnitud 7,2 que se registró en el Pacífico Norte. Ya veis, todo se va juntando y de qué formas. Y terremotos. Centroamérica, sacudida por un fuerte terremoto de magnitud 7. ¿Y dónde fue? Pues en El Salvador, se asintió en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Y de terremotos están habiendo cada día tremendos. Algunos de magnitud inferior, pero otros sobre estos niveles. Y son realmente impresionantes los daños que causa. Una vez más, avisados estábamos por las palabras del propio Jesús. Habría todo esto, y evidentemente iría más hasta el final. Pero algo muy curioso. Mirad este tipo de tormentas. Al menos 6 muertos en Australia por el asma de las tormentas eléctricas. Los sucesos que han tenido lugar en Melbourne están relacionados con las fuertes lluvias y vientos registrados el 21 de noviembre en la ciudad. Unas 8.500 personas han sido atendidas en casos relacionados. El fenómeno tiene lugar debido a que el polen absorbe el agua y se divide en partículas que se inhalan con facilidad, elevándose su nivel en la atmósfera, con lo cual las personas asmáticas, ya veis cómo pueden llegar a terminar. Es curioso también, qué cosas llegan a pasar. Pero aún hay más sobre medio ambiente. La contaminación atmosférica causó 436.000 muertes prematuras en la Unión Europea en 2013. Esto hace unos 3 años, pero ya veis, estos son los datos que se están ofreciendo. Dice que ha mejorado la calidad del aire en Europa, pero no lo suficiente. Y hablando de todas estas cuestiones, cambio climático, laudato si. El Papa pide a los científicos construir un modelo cultural para afrontar la crisis del cambio climático. El Santo Padre, en su encuentro con la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, advierte que en la modernidad hemos crecido pensando ser los propietarios y los dueños de la naturaleza. Y mirad qué nos dice, porque no tiene desperdicio su mensaje. Nunca como en nuestra época ha sido tan evidente la misión de la ciencia al servicio de un nuevo equilibrio ecológico global.
Así lo ha indicado el Papa Francisco en su encuentro con los participantes de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, que se está celebrando en el Vaticano del 25 al 29 de noviembre sobre el tema Ciencia y sostenibilidad, impacto de los conocimientos científicos y de la tecnología sobre la sociedad humana y el ambiente. De este modo ha reconocido que al mismo tiempo se está manifestando una renovada alianza entre la comunidad científica y la comunidad cristiana. ¿Lo oís bien, eh? Que ven converger sus distintos enfoques de la realidad hacia esta finalidad compartida de proteger la casa común, mirad cómo siempre sale esto, amenazada por el colapso ecológico y del consecuente aumento de la pobreza y la exclusión social. El Santo Padre ha indicado que corresponde a los científicos, que trabajan libres de intereses políticos, económicos o ideológicos, y aquí algunos se partirían de risa, construir un modelo cultural para afrontar la crisis del cambio climático y de sus consecuencias sociales, para que las enormes potencialidades productivas no se reserven solo a unos pocos. ¿Por qué he dicho eso? Pues porque ya lo sabéis, que ya habíamos mostrado cómo hay datos científicos totalmente manipulados, eso ha salido a la luz, pero no todos los medios de comunicación lo han dicho. Y era con ciertos fines y además con un respaldo económico por detrás. Bueno, pues aquí el Papa esto lo deja totalmente de lado, no. Yo no digo que no haya científicos que trabajen honradamente, por supuesto que los hay, pero qué fácil es poner una línea de pensamiento, como está haciendo el Papa, sin darle más vueltas a las cosas, solo para marcar una ruta a seguir. La comunidad científica, ha considerado el Papa, está llamada a construir un liderazgo que indique soluciones a temas que son afrontados en esta plenaria: el agua, las energías renovables y la seguridad alimentaria. Así, Francisco ha manifestado su alegría por el hecho de que esta Academia Pontificia siente profundamente la solidaridad que les une a la humanidad de hoy y del mañana, en el signo de tal preocupación por la Madre Tierra. Una vez más, está utilizando esos términos tan chamánicos, la Madre Tierra. ¿Aparece esto en algún sitio en la Biblia? Seguro que no. Pero claro, es el lenguaje típico de toda la cuestión de espiritismo, de nuevas eras y de tantas terapias y tantas cosas. Madre Tierra. Yo diría, madre mía, decir Madre Tierra, sabiendo todo lo que implican esos conceptos. El Papa utilizando un lenguaje para ganarse a los que teóricamente son de otro bando. Un compromiso muy digno de estima, añadido, en cuanto que está plenamente orientado a la promoción del desarrollo humano integral, de la paz, de la justicia, de la dignidad y de la libertad del ser humano. Mirad una vez más cómo entra el término de la paz con todo esto. Por otro lado, ha afirmado que en la modernidad hemos crecido pensando ser los propietarios y los dueños de la naturaleza, autorizados a saquearla sin ninguna consideración de sus potencialidades secretas y leyes evolutivas, como si se tratara de un material inerte a nuestra disposición. Asimismo, el pontífice ha subrayado que no somos guardianes de un museo de sus obras maestras que tenemos que desempolvar cada mañana, sino colaboradores de la conservación y del desarrollo del ser y de la biodiversidad del planeta y de la vida humana presente en él. Y esto es verdad, así debiera ser, pero evidentemente, como siempre, qué bien hace las cosas el diablo, mezclando la cosa buena para llevarlo a un objetivo totalmente distinto. La conversión ecológica capaz de apoyar el desarrollo sostenible, ha observado, comprende de forma inseparable tanto la asunción plena de nuestra responsabilidad humana en lo relacionado con la creación y sus recursos, tanto la búsqueda de la justicia social y la superación de un sistema inicuo que produce miseria, desigualdad y exclusión. Fijaos qué palabra ha utilizado, que produce miseria. ¿Y cómo es, ahora que se ha terminado el año jubilar de la misericordia, lo nuevo que el papado ha lanzado a la luz? Pues sí, misericordia por un lado, pero misericordia et misera, o sea, misericordia y miseria. Con lo cual ya veis por dónde va todo. Vamos a seguir con todo esto hasta que el papado consiga que la ley dominical
salga plenamente y se imponga por todos lados. Los pasos los están dando, esas campañas de nueva evangelización, todo va destinado a lo mismo. ¿Y ahora qué más nos dice? Por otro lado, ha llamado la atención sobre la débil reacción de la política internacional, aunque también hay honrosas excepciones sobre la concreta voluntad de buscar el bien común. Mirad qué cosas, el bien común y los bienes universales, y la facilidad con que se tienen en cuenta los consejos de la ciencia basada en la situación del planeta. Es así como el pontífice ha advertido que la sumisión de la política a la tecnología y a las finanzas que buscan sobre todo el provecho está demostrada por la distracción o del retraso en la aplicación de los acuerdos mundiales sobre el ambiente y a la riqueza moral y cultural de los pueblos. Finalmente, el Santo Padre ha invitado a no perder la esperanza y tratar de aprovechar el tiempo que el Señor nos da. Pues este es el gran mensaje que el Papa ha dado. Un mensaje de una hoja de ruta que va a seguir y que llevará sus frutos. Vaya que se los va a dar. El mayor dique glaciar antártico se agrieta y se teme que colapse. Es la primera vez que los investigadores han presenciado una profunda fisura subterránea. El derretimiento inundaría las costas alrededor del mundo. Ya no se trata de si la capa de hielo del Ártico se derrite, sino de cuándo. Y hablan de unos 100 años en los cuales podría llegar a acontecer esto. Estudios han sugerido que la capa de hielo del Antártico Occidental es particularmente inestable y podría colapsar dentro de los próximos 100 años. El colapso conduciría a un aumento del nivel del mar de casi 3 metros, lo que engulliría a las principales ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami y desplazaría a 150 millones de personas que viven en costas en todo el mundo. Bien, hay algo que debemos decir en esto. Recordemos que Ellen White escribió que las grandes ciudades costeras, donde hay más corrupción, van a desaparecer. ¿Tendrá que ver algo con todo esto? Evidentemente ya sabemos lo que ellos están trabajando para generar ese cambio climático, aparte de otras circunstancias que pueden haber. Pero ya sabéis que van a haber cantidades, millones de personas, no solo que van a quedar desplazadas, sino que van a morir. ¿Somos conscientes de eso? Es una profecía y se va a cumplir porque proviene de Dios. Otra cosa es si realmente va a ser por esto o por qué circunstancias, pero ya veis que son capaces de lo que sea. Y mirad ahora, un apartado para Hollywood. Ya sabéis que cuando digo Hollywood me refiero a cinematografía en general. Martin Scorsese estrenará Silencio en el Vaticano. Silencio se estrenará este mes en el Vaticano, probablemente el 30 de noviembre, antes de llegar a los cines de todo el mundo. O sea, va a ser el primer lugar. Es muy probable que Martin Scorsese esté presente en el estreno mundial de la película, que además podría contar con la presencia del Papa Francisco. La nueva película de Scorsese llegará a España el 30 de diciembre. ¿Y en qué consiste? La película Silencio, el nuevo trabajo de Martin Scorsese, se estrenará este mes en el Vaticano antes de llegar a los cines de todo el mundo. La cinta, ¿qué dice? ¿La cinta qué? Relata la historia de dos misioneros jesuitas portugueses. Se exhibirá ante cientos de sacerdotes jesuitas antes de su estreno oficial en Estados Unidos el 23 de diciembre. Con lo cual queda claro, por eso interesa hacerla allí. Un hombre como Martin Scorsese, que se ha quejado de tantas cosas a nivel político, resulta que tiene un acercamiento, ya veis con quién. Y eso sí, los jesuitas allí en medio, cómo no. Habrá alguien que seguro que no irá. Hoy mismo ha aparecido la noticia de que un anterior general de la orden de los jesuitas, el señor Kolbenbach, holandés, ha fallecido. Fue sustituido por el señor Adolfo Nicolás, español, que ha cedido ahora su puesto al señor Sousa, que es de Venezuela. En fin, pero ya veis, ellos siguen estando allí. Y la propaganda, perfecta. Vais a ver ahora, si queréis, el segundo vídeo que vamos a mostrar hoy, que es este, Silencio en el Vaticano. El tema jesuita, y hace años se hizo esa famosa película La Misión, con una banda sonora impresionante. Pues bien, ya sabéis que entre los jesuitas hubo gente que verdaderamente lo daba todo por querer evangelizar, aunque
algunos de ellos conocían muy de sobras qué estaban haciendo. Pero hubo uno de muy importante, fue un señor llamado Lacunza, que estuvo en Latinoamérica, y que curiosamente fue uno de los que se dio cuenta, buscando en la palabra de Dios, que había algo que no se había dicho. Más potentes a la hora de predicar el mensaje de que Jesús volvía también sobre 1844 aproximadamente, ¿eh? Gracias a Dios, entre ellos también ha habido personas que han destacado, y para bien, pero normalmente, ya sabéis, fueron hechos para ser la contrarreforma. Por tanto, a ir contra los protestantes, y de todos los modos posibles, y siguen haciendo su trabajo, y vaya que se lo están haciendo bien, ¿eh? En fin, bueno, la propaganda ahí queda. Y hablando precisamente del tema de Vaticano, pues nos adentramos en él. Primero, conciencia. Stephen Hawking en el Vaticano para hablar de ciencia y sostenibilidad. Antes lo hemos visto. Pues va a ser saludado también por el Papa Francisco junto a los otros científicos que vayan allí. Una vez más, lo vemos tan apegado a tema Vaticano como en otras ocasiones. Es curioso, ¿eh? Ecumenismo. El Papa subraya la importancia del diálogo, acercamiento y fraternidad con el Islam. El Papa recibe a los participantes del coloquio promovido por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con el Islam y, por tanto, verán, una vez más, ese acercamiento sigue dando que hablar y, desde luego, también dará sus frutos. Francisco felicita al patriarca Kirill por sus 70 cumpleaños. En un mensaje entregado ayer en Moscú por el cardenal Koch, recuerda su encuentro de febrero y le da las gracias por la contribución al acercamiento entre las dos iglesias. Dando las gracias una vez más por la reliquia de San Serafín de Sarov, escribe el pontífice, me complace regalarle una reliquia de San Francisco de Asís, mi protector celeste. El Papa está diciendo esto, ¿eh? Su protector celeste dice que es Francisco de Asís. Por eso se puso ese nombre. Al respecto indica en la carta que estos dos santos maravillosos interceden por nosotros ante Dios para que trabajemos de forma más confiada para obtener la paz y la unidad completa. Por esto reza Jesús. No, por esto no reza Jesús. La unidad en Cristo nada tiene que ver con esa falsa unidad de ecumenismo que está trabajando la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa rusa, la griega, todas las que hayan, y tantos, prácticamente todos los protestantes. También con el Islam, también con el mundo esotérico de la nueva era, también con el mundo oriental. Todo, todo. Para eso Jesús nos rezó. Por tener la paz y la unidad completa. Esa va a ser, una vez más, la torcedura que hace Satanás de las cosas de Dios, ese plagio que termina dándole su toque sutil para llevar a la gente a la perdición. Pero ya sabéis, cuando se consiga esa unidad completa, algo va a acontecer en Israel. Alguien se va a aposentar en un tercer templo de Jerusalén. Hablaremos próximamente de todo esto. Pero mirad qué más nos va diciendo. Lo interpreto como un buen gesto por parte de la Iglesia Católica Romana y como una oportunidad para un intercambio de opiniones con vosotros sobre la agenda común. Como siempre lo común, ¿eh? Durante el encuentro Information News, Kirill renovó su deseo para una ulterior colaboración con la Santa Sede para llevar la paz a Siria. Continuaremos trabajando con la Iglesia Católica de Roma, con sus representantes, para hacer todo lo posible para poner fin al sufrimiento de las personas y devolver a la gente una vida tranquila, indicó el patriarca. Asimismo, manifestó su deseo de que la guerra termine y que se plantee pronto la cuestión de la reconstrucción de Siria. Al mismo tiempo subrayó que para los cristianos es importante también que se reconstruyan las iglesias y que la gente pueda volver a su vida religiosa normal. Bueno, pues con estos buenos deseos, esos buenos objetivos, los marcan como algo a conseguir. Una excusa perfecta para conseguir lo que están buscando, por supuesto. Pero en fin, ya lo hemos tratado tantas veces. Y ahora, antidrogas. El Vaticano acoge una conferencia internacional sobre la plaga mundial de la droga.
ha iniciado en la Casina Pío IV el encuentro organizado de la Pontificia Academia de las Ciencias. ¿Ellos antidrogas? Bueno, habrá algunos que sí. Pero os recomendaría la lectura de un libro, Vatican Assassins, de Eric John Phelps, el cual da los datos de cómo el comercio de la droga no solo lo mueven los que vemos que van deteniendo por televisión y otros que no detienen nunca, sino que alguien más está por encima de todo eso. ¿Que no lo sabéis? Buscad los datos, los vais a encontrar, datos concretos. Y veréis quién tiene que ver con todo esto. Ah, mira, precisamente aparece su nombre aquí arriba. Distorsión del mensaje de los tres ángeles. Ya sabéis que hace unos días estuve en Madrid presentando el tema del mensaje de los 4 ángeles en definitiva, no solo los 3, sino los 4, el que se añade. El mensaje de Apocalipsis 14, aparece allí 3 ángeles distintos. Estuvimos viendo en qué consistían y vimos en Apocalipsis 18 el cuarto que se unía a esos 3 para dar un mensaje clarísimo. Os recomiendo que veáis esos temas si no los habéis visto. Son 2 conferencias donde se dan detalles que tienen que ver precisamente con el año del retorno de Cristo, el 2031. Pero el papado también habla del mensaje de los 3 ángeles. Evidentemente, os lo podéis imaginar, nada que ver con la verdad. El Papa en Santa Marta, la corrupción es una forma de blasfemia. Y vamos a ver qué dice. El Papa Francisco, en la homilía de este jueves en Santa Marta, ha asegurado que la corrupción es una forma de blasfemia, lenguaje de Babilonia, por el cual no hay Dios, sino solo el Dios dinero, el Dios bienestar, el Dios explotación. Así el Santo Padre ha recordado que en esta última semana del año litúrgico, la Iglesia pide reflexionar sobre el final del mundo y sobre nuestro final. Interesante, ¿eh? Habla de los 2 finales, el individual y el colectivo, del mundo. Pero ¿os habéis dado cuenta que dice? El lenguaje de Babilonia por el cual no hay Dios. ¿Es este el mensaje de Babilonia? Que yo recuerde, en Babilonia, si algo le sobraban, eran dioses. Pero además había uno por encima de todo. Ya no me cuadra con lo que está diciendo aquí. Y más cuando sabemos que en Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, Babilonia ya no existía. Y se da toda una serie de descripciones para saber que es un poder religioso, que ostentará aún las doctrinas de Babilonia, las impartirá, y resulta que cuando ves todos los datos proféticos e históricos, cuadra precisamente con el Vaticano. Mira qué cosas. ¿Que no os lo creéis? Mirad las conferencias de la número 8 a la número 10 y luego decidme si no es verdad. La homilía de Francisco se ha basado en la lectura del día del Apocalipsis, que habla de 3 voces. La primera es el grito del ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, la que sembraba la corrupción en los corazones de la gente y que lleva a todos por el camino de la corrupción. Esta es la versión que está diciendo el Papa en plan católico. De este modo ha precisado que la corrupción es la forma de vivir en la blasfemia, la corrupción es una forma de blasfemia. El lenguaje añadido de esta Babilonia, de esta mundanidad, es blasfemia, no hay Dios. Está el Dios dinero, el Dios bienestar, el Dios explotación. Por eso ha asegurado que esta mundanidad que seduce a los grandes de la tierra caerá. Pues mirad bien el mensaje de los 3 ángeles y veréis que precisamente no es del todo así esta cuestión, ¿eh? Asimismo ha explicado que en contraste con el grito del ángel, que era un grito de victoria por la caída de esta civilización corrupta, o sea, en verdad, cambiad esto por Vaticano, hay otra voz potente, el grito de la multitud, que desde allí alaba a Dios. Salvación, gloria y poder son de nuestro Dios. Es la voz poderosa de la adoración del pueblo de Dios que se salva y también del pueblo en camino que todavía está en la tierra. El pueblo de Dios ha proseguido pecador, pero no corrupto, pecador que sabe pedir perdón, pecador que busca la salvación de Jesucristo. Una vez más, mirad bien el mensaje del segundo ángel y veréis que precisamente esto no termina de cuadrar. Este pueblo se alegra cuando ve el final y la alegría de la victoria se hace adoración, ha explicado el Papa. No se puede permanecer solamente con el grito del ángel, sino hay esta voz poderosa de la adoración de Dios. Y sí, tiene que ver con adoración el tema, ¿eh? Pero va a ser seguir a Dios o seguir a quien dice que sirve a Dios, que es algo distinto. Pero ha advertido, para los cristianos no es fácil adorar.
Así ha asegurado que somos buenos cuando rezamos pidiendo algo, pero la oración de alabanza no es fácil hacerla. Por esta razón el pontífice ha precisado que hay que aprenderla desde ahora, para no aprenderla rápidamente cuando lleguemos allí. Así ha subrayado la belleza de la oración de adoración delante del tabernáculo, una oración que dice solamente: tú eres Dios y yo soy un pobre hijo amado delante de ti. Finalmente, la tercera voz es un susurro. El ángel que dice escribir: beatos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. La invitación del Señor no es un grito, sino una voz suave. Al respecto ha señalado que la voz de Dios cuando habla al corazón es así, como un hilo de silencio sonoro, y esta invitación a las bodas del Cordero será el final, nuestra salvación, ha dicho el Papa. Pues una vez más, mirad bien esto, porque nada tiene que ver con la verdad del mensaje del tercer ángel. Para nada. Y si hablamos de invitación a las bodas del Cordero, pues menos que menos, ¿eh? Para concluir, el Santo Padre ha pedido que Dios nos dé esta gracia de esperar esa voz, de prepararnos a escuchar esta voz: ven, 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 siervo fiel, pecador pero fiel, ven, ven al banquete de tu Señor. En fin, que vaya tergiversación del mensaje de arriba abajo. Pero claro, quien no estudia la Biblia y la profundiza, se lo traga como cierto. En verdad ese mensaje va para ellos y para prácticamente todo el mundo. Y al final, o sigues a Dios y guardas sus mandamientos, incluido el sábado, te vas a quedar fuera, no hay otra. Y cuando se añade el mensaje del cuarto ángel denunciando, porque ese es el auténtico mensaje, lo que hacen ellos, a secretas, lo que hace el protestantismo apóstata, apartado de la verdad, lo que hacen las sociedades secretas, la masonería y demás, también. Lo que se hace mal entre el pueblo de Dios auténtico, también. Pues si añades todo eso, además, que tiene que ver el mensaje del segundo ángel con el cuarto, se corresponden, tiene que ver precisamente con el año del retorno de Cristo anunciándolo fuertemente. De cosas suaves, nada de nada. En fin, quien quiera saber más de verdad, de corazón, que mire esos temas. Otro apartado, modernizándose. El Vaticano lanzará una aplicación para encontrar la misa o el confesionario más cercanos. Están trabajando, y mucho, ¿eh? Ya veis que no se quedan quietos. Pero mirad esto, todo el mundo en pos de la bestia. El Papa recibe al presidente de Vietnam. Durante el encuentro hablaron de las buenas relaciones entre ambos estados, basadas en un espíritu común de diálogo y de búsqueda constante de los instrumentos más idóneos para incrementar su progreso. Como utilizan el común por todos lados, ¿eh? El Santo Padre Francisco recibió este miércoles por la tarde al presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang. Durante el encuentro, transcurridas en una atmósfera de cordialidad, indica el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se habló de las buenas relaciones entre la Santa Sede y Vietnam, basadas en un espíritu común de diálogo y de búsqueda constante de los instrumentos más idóneos para incrementar su progreso. Asimismo, prosigue el comunicado, se puso de relieve la colaboración entre la Iglesia y el Estado en diversos ámbitos de la sociedad local. Qué bien van trabajando con los estados, ¿eh? El encuentro duró 15 minutos, acompañados por dos intérpretes, un dominico y una mujer vietnamita. El presidente Dai Quang quiso dar las gracias públicamente al Papa Francisco por su trabajo expresado en sus documentos publicados, sobre todo la encíclica Laudato Si, dedicada al tema del medio ambiente. Por su parte, el mandatario ha regalado al pontífice un pequeño tambor de bronce producido artesanalmente en Vietnam. Por su parte, el Santo Padre le ha entregado la Medalla del Olivo de la Paz y sus 3 documentos, Evangelii Gaudium, Laudato Si e Amoris Laetitia. Con lo cual, le da la hoja de ruta a seguir. Pero ¿cómo embarga, eh? Laudato Si, embauca todos están cayendo. Y todo el mundo, sean de Oriente, de Occidente, de donde sean, ¿a quién se rinden? Ya lo veis, al papado. El Santo Padre recibe al primer ministro de Irlanda, no solo ha sido el de Vietnam, ya lo veis. Han conversado sobre Europa con una referencia especial al fenómeno migratorio, al empleo juvenil y a los retos principales que el continente está llamado a enfrentar en materia política e institucional. El Papa Francisco ha recibido hoy en la audiencia al primer ministro de Irlanda, Enda Kenny.
Durante el encuentro, que se ha desarrollado en una atmósfera de cordialidad, se ha hablado de los lazos históricos entre la Santa Sede e Irlanda, poniendo de relieve la constante contribución asegurada por la Iglesia Católica en el ámbito social y educativo, indica el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. El encuentro privado ha durado cerca de 25 minutos acompañados por un intérprete. Ya sabéis, Irlanda, un país tradicionalmente católico, ¿eh? Asimismo, se ha tratado de la importancia del papel de los cristianos en el espacio público. Atención a esto, ¿eh? Sobre todo en la promoción del respeto de la dignidad de cada persona, empezando por las más débiles e indefensas. El coloquio, concluye el comunicado, ha proseguido con un intercambio de puntos de vista sobre Europa, con una referencia especial al fenómeno migratorio, al empleo juvenil y a los retos principales que el continente está llamado a enfrentar en materia política e institucional. Con lo cual ya veis que no solo hablan de religión, también hablan de política, ¿eh? El primer ministro ha regalado al Santo Padre una imagen a color de una vidriera, obra del artista inglés Harry Clarke, que retrata la escena de la Natividad. Por su parte, el pontífice le ha entregado, a que lo adivináis que le ha entregado, la encíclica Laudato Si y las exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, y el medallón de la paz, lo mismo que al otro y que a tantos más. Además, le ha regalado también un aguafuerte del proyecto inicial de la Basílica de San Pedro después de Constantino, antes de las modificaciones de Miguel Ángel. Una vez más, la hoja de ruta a seguir, y que tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con estados, tiene que ver con Europa, tiene que ver con todo. La cuestión social. Qué bien se está posicionando el papado, qué pronto vamos a ver su poder puesto de nuevo. ¿Y de qué modo? Y dejamos el apartado del Vaticano para ir a otra gran desgracia, al protestantismo apóstata. Y esta imagen, ahora entenderéis el porqué. Un profeta, entre comillas, surafricano, fumiga a sus parroquianos con insecticida para purificarlos. Su iglesia asegura que el pastor también es capaz de invocar a demonios para ayudar a solucionar los problemas cotidianos de sus feligreses. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Invocar demonios para ayudar a los feligreses en sus problemas cotidianos. O sea, todo lo contrario a lo que debe ser, ¿no? Bueno, cuando fumiga a sus fieles, ¿qué pasa? ¿Que están llenos de moscas? ¿Por qué lo hace? Pues mirad, el pastor Letebo Rabalago, de una iglesia local en la provincia Limpopo, la región más septentrional de Sudáfrica, ha compartido en su página de Facebook algunas fotografías en las cuales fumiga a sus parroquianos con un insecticida, concretamente con uno de la marca Doom Super Multi-Insect Killer, pretendiendo curar así sus dolencias. No los fumiga por moscas, sino por dolencias. Doom es solo un nombre, pero cuando hablas con él para que se convierta en un producto curativo, así ocurre, según explica la cuenta de Facebook de la iglesia. Uno de los mensajes en el muro del pastor presuntamente cita a un parroquiano: vine con dolor de espalda y estómago, después de ser pulverizado con Doom por el profeta me curé, le doy las gracias a Dios por sanarme. Según la cuenta de Facebook de la iglesia, el profeta también es capaz de ordenar a demonios que entren en los cuerpos humanos de sus seguidores para hablar con ellos sobre sus problemas del día a día y expulsarlos después, liberando así a la gente de sus preocupaciones. ¡Qué barbaridad! Desde luego, es realmente impresionante que la gente, quizás tan inocentemente por desconocer el contenido de la palabra de Dios, no sé si por no saber leer, no lo sé, son capaces de caer en manos de individuos que son capaces de hacer estas barbaridades. Mirad, aquí la fumigación. Tiger Brands, la empresa productora del insecticida, ha calificado tales prácticas de alarmantes y sumamente preocupantes, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado en su sitio web. La compañía ha advertido que es muy peligroso fumigar las caras de la gente, ya sea con este producto o con cualquier otro insecticida. ¡Qué barbaridad! Tanta gente creyéndose a personas que son, en definitiva, falsos maestros, falsos profetas, y cómo llegan a abundar, En fin, y además generando espiritismo, generando cuestión de demonios. En vez de sacarlos, lo que van a hacer es todo lo contrario. Y bien, ahora
apartado para ley dominical. Le doy las gracias a la persona que me ha pasado precisamente esta información, porque hay algo esencial en ello. Antes hemos visto ese compendio de cierto rango del clero en Latinoamérica, ese encuentro que tenían. Pues mírate esto, Consejo Episcopal Latinoamericano, hacia una iglesia en salida, ya sabéis, es una forma de evangelizar, ¿eh? Plan Global 2015 a 2019, por tanto esto ya tiene un año como mínimo. Pero ¿qué había justo en este documento? Estuvimos tratando de él, pero ahora lo podemos mostrar escrito. Plan Global 2015-2019, hacia una iglesia en salida, y utilizan un texto de Juan 20:21, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y la Secretaría General del CELAM es quien muestra todo este documento. Mirad qué hay en esta página, la número 67. Líneas de acción. Vamos directamente a C, D y E, estos 3 puntos. Promover la identidad y la misión de la familia en la sociedad contemporánea y en la Iglesia. Ya vemos el tema de familia. Incidir en las políticas públicas, en diálogo con los gobiernos y la sociedad, para que se legisle a favor de la vida, del matrimonio y la familia. Recordemos, la familia va a ser la base para todo lo que van a imponer al final. Pero, además, ¿os dais cuenta? Una presión hacia la política. Pero mirad ya el punto definitivo, el E. Fortalecer el domingo, día del Señor, como tiempo de oración, descanso y convivencia familiar. El mismo objetivo que persigue el Laudato Si. Aquí, en este apartado, por cuestión de familia, por cuestión de presión hacia los gobiernos, los políticos, el domingo tiene que ser el centro de todo, para utilizarlo como oración, descanso, convivencia familiar, el día que necesita para unir una familia. Bueno, claro, ellos no dicen el sábado, utilizan la marca de la bestia, que es el domingo. Pero una vez más, o esto vendrá solo por esta cuestión, o por más. Ya lo sabéis, vendrá por más cuestiones. Todo lo que hemos visto en Laudato Si, toda la cuestión social, el cambio climático, las guerras, la falta de paz, todo, esa justicia social y económica, es lo que el Vaticano lo está utilizando absolutamente todo para llevar a que el mundo diga amén a observar el domingo. Y ya sabéis que a partir de aquí los problemas vendrán directamente para los observadores de la verdadera ley de Dios eterna, que es observar el sábado. Ya lo veremos en su momento. Pero ahora, una noticia breve de Estados Unidos, solo breve, porque vamos a tener esta misma semana, si Dios quiere, el especial Donald Trump, donde va a aparecer Donald Trump y también este señor, y van a aparecer estas mismas noticias que hoy vamos a ver aquí y también en el apartado de Israel, pero de un modo totalmente distinto, profundizando aquí solo escuetamente. El vicepresidente de Estados Unidos electo dice: si nos humillamos y oramos a Dios, Él sanará nuestra nación. Fijaos cómo se está moviendo el tema a nivel político en Estados Unidos. Hoy solo leo el titular, empezad a pensar, porque las palabras proféticas las estáis teniendo delante vuestro. Dios no se equivoca. Seguiremos con esto después. Tema de control. Hacienda en España planea medidas para controlar el IVA y reducir los pagos en efectivo. Una vez más se van a reducir, o se pretenden reducir, los pagos en efectivo. A partir de cierta cantidad de dinero deberá ser todo transacción electrónica a través de banco, pero ya no monetariamente, a nivel físico. Con lo cual, una vez más, cada vez el papel de cuestión económica, literalmente papel o moneda, va a quedar cada vez más restringido, hasta que finalmente ya sabéis qué va a suceder, va a desaparecer. Todo electrónico, control absoluto, con todo lo que conlleva. Cuando no hagas caso de la voluntad de ellos, cuando haya la observancia de la ley dominical, a ti se te cortan todas las transacciones. Como no tendrás dinero físico, ¿qué vas a hacer? Bien, pues todo va llegando. Las excusas, evidentemente, las habrá.
Tendrá que ser por cuestiones económicas, porque los gobiernos necesitan dinero para evitar fraudes, tantas cosas más. Todo va llegando. Hackers, mirad esta noticia porque también va plenamente ligado a todo esto. Hackeo masivo a cajeros automáticos de Europa para que escupan dinero sin control. La firma rusa de seguridad cibernética Grupo IB desvela en un informe cómo la ciberdelincuencia ha conseguido atacar de forma remota varias máquinas en más de una docena de países europeos, entre ellos España. Las máquinas empiezan a escupir billetes. Ya os podéis imaginar qué situación, ¿eh? ¿Todo esto qué quiere indicar? Pues da que pensar, porque si consiguen hacer esto bastante a menudo y cada vez más, extensamente, algo tendrán que hacer para evitarlo. ¿Otras medidas a nivel informático? Puede ser, pero no llegará a un punto en que también puede ser fácil decir, pues bueno, hay que quitar el dinero y hacerlo todo electrónico, porque estas cosas así no pasarán. Bueno, también se puede hackear todo electrónicamente, claro que sí, informáticamente, pero pueden ser soluciones. Desde luego da que pensar cómo todo se va preparando de un modo u otro. Y claro, hay un detalle curioso. ¿Recordáis este juego de cartas Illuminati New World Order? El que mostré hace tantísimos años en la conferencia número 4, si no recuerdo mal, en el año 2006, un juego de mesa que obtuvo el primer premio en 1995 del mejor juego de mesa y que allí aparecía años antes, unos 5 o 6 años antes, el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y tantas cosas más, que hemos ido mostrando a lo largo de muchas conferencias. Pues, ¿qué aparece precisamente en este juego? Hackers. Y hackers, mirad el ordenador que está delante de esta persona, el hacker que han dibujado aquí. Si os dais cuenta, en la parte posterior de su monitor aparece el triángulo con el puntito. Hackers trabajando para alguien, para los que están moviéndolo todo. En fin, casualidad también, da que pensar. El lado oscuro, entramos en ese apartado con esto. The Economist. Ya sabéis que esta revista está cada año dando unos curiosos mensajes en sus portadas, de los cuales se habla muchísimo, muchísimo, se especula aún mucho más. Bien, nosotros vamos a ir directamente al grano con lo que parece más que evidente. Y tiene que ver precisamente con esto. El mundo en 2017. Fijaos las cartas de tarot que llegan a mostrar aquí. Y aparece a la izquierda arriba una torre partida por un relámpago, pero esa torre contiene algo. Sí, se ve como una cruz, pero ¿qué hay debajo? Una puerta y un papel. ¿Será de tesis clavadas allí? ¿Serían las tesis de Lutero, acaso? Porque si os fijáis, por detrás de esos montecillos aparecen unas masas de gente, que unos llevan una cruz y otros llevan una bandera comunista. ¿Querrá decir que algo sucede? ¿Tendrá que ver con también una cuestión de cambio climático y otras cosas? No lo sabemos. Pero que cae un relámpago que parte todo ese proceso del protestantismo en el año que viene. Ya sabéis que el año que viene precisamente la Reforma va a cumplir 500 años y el Vaticano no se va a quedar quieto, va a celebrarlo de algún modo, esa unidad con los protestantes, el ecumenismo por sus fueros. Separación entre comunismo y catolicismo, algo que parecía tan contrario, y en verdad ya sabemos que por detrás hay lo que hay, lo mismo. Pero ¿puede suceder que este año sea el de la partición del protestantismo? Pues lo que está claro es que lo que hizo Lutero clavando sus tesis, ya pobre, de poco le está sirviendo, salvo para unas pocas personas que aún hay en el mundo, gracias a Dios, que mantienen la fe viva en protestar, porque eso es el protestantismo, protestar contra lo que el Vaticano hizo, hace y hará, y utilizando a esos sistemas. Pero también mirad al lado, aparece una carta de alguien juzgando, y no es precisamente alguien del medioevo,
Es un señor que todos ya reconocemos enseguida, Donald Trump, con una bola del mundo, como se hacían las ilustraciones y estatuillas de la época medieval, con los reyes y demás, o las vírgenes, dominando el mundo, y que tiene un cetro sentado sobre el mundo. Nos están dando ya un mensaje también de lo que significará en definitiva ese mandato de Donald Trump. La profecía dice que Estados Unidos va a conseguir eso, ¿eh? Por la ley dominical se impondrá así. Después vendrán problemas, desde luego, pero durante un tiempo esto va a ser así. ¿Será Donald Trump el que ya haga los últimos movimientos? Bueno, pues tiempo al tiempo. Luego aparece el mundo. ¿Y con qué? Ya veis, cuestiones que tienen que ver con cultura, pero también con pirámides y máscaras. Bueno, da que pensar, ¿no? Todo interconectado y por encima de todo una luz solar emitiendo, como siempre, todas las simbologías que ya sabéis. Luego el ermitaño, alguien que dirige desde la oscuridad y hace ir las cosas hacia donde quiere, como desde siempre sociedades secretas. Y así van apareciendo algo como, ya veis, como un conflicto que parece nuclear, el mago también, con, en fin, cuestiones de impresiones 3D de muchas edificaciones, con un cetro de poder, el signo del infinito, con algo que lleva visualmente tapándole la cara, que tiene que ver con holografías y demás, y todo el sistema moderno de visión de tantas cosas que están haciendo. Luego una ruleta de la fortuna que implica ciertos países que ya veis aquí, y esta ruleta de la fortuna normalmente, ya veis, con relámpagos también, malos augurios en principio para esto. Luego las estrellas, que tienen aquí una serie de personas que no se sabe quiénes son en principio, con un cometa que pasa. Nos están indicando que saben que algo va a suceder. Bueno, pues sobre esta portada se ha especulado mucho. Nosotros, una vez más, tiempo al tiempo, porque lo que sí sabemos es que las profecías bíblicas se van a cumplir. También sabemos que hay toda una agenda satánica marcada y que algunos la conocen y la muestran. Pero Dios sigue estando al poder, sigue estando al timón, y no pasará nada que el Señor no quiera. Pero hay cosas que verdaderamente que se muestran aquí, que pasarán, por supuesto. Y no estoy dando crédito a cuestiones de espiritismo, estoy dando muestras de lo que hay y de esas personas que se mueven en sociedades secretas, Vaticano y demás, que son los que están generando todo lo que está pasando. Y pasará. Pues bien, ahora apartado para Israel, ya prácticamente finalizando. Terrorista árabe apuñala por la espalda a un niño judío de 11 años. El otro no es que fuera muy mayor tampoco, era un chico joven, pero una vez más, qué salvajadas pasan. Si estas son las formas de hacer que todo vaya bien, vaya panorama, tanto por un lado como por otro. Y aquí tenéis la otra noticia que mostraremos con más detalle en el especial Donald Trump. Envía un mensaje a Israel. Y ya solo os digo una frase: Estados Unidos e Israel sean seguros otra vez, pero vamos a ver detalles impresionantes de todo esto en su momento. Israel abatió a 4 terroristas del Estado Islámico junto a la frontera del Golán. Sigue pasando más de lo mismo en ese lugar. Y ahora dejamos lo que es en general para Israel, con eso sí que está claro, ese anuncio de Donald Trump haciendo un favoritismo total hacia Israel, y vamos a ver una noticia sobre el tercer templo de Jerusalén. En su página oficial, en su Facebook, aparece esto: la recogida de olivas que vimos la otra vez, pues ahora las han machacado, han hecho pasar el líquido, el aceite, hacia unas urnas que van a ser guardadas para cuando haya la construcción del tercer templo de Jerusalén, poderlo utilizar para abastecer, evidentemente, el candelabro de 7 brazos. Y aquí las tenéis a las personas que estaban haciendo pues esa terminación de recogida de las aceitunas, preparándolo todo, seleccionándolas, machacándolas para extraer el aceite. Curiosa forma, a base de martillazos también, es curioso, ¿no? Pero en fin, todo esto quiere decir que ellos no paran, van trabajando para conseguir lo que van a conseguir.
es un designio que va a pasar, está en la agenda satánica, pero vamos a ver próximamente cómo los primeros cristianos en el siglo II ya hablaban de esto. ¿Lo desconocéis este dato? Pues os vais a quedar maravillados. Y apartado para 2031. Antes os decía al inicio de esta conferencia, una muy buena noticia, que tiene también su contrapartida, su parte mala. Y es el tema del 2031. Sabéis que no paramos de recibir ataques cada vez más acentuados, cada vez algunos más subidos de tono, y diciendo, como siempre, que esto no es así, que Jesús no vuelve en 2031. Una vez más, es una lástima que los que dicen esto realmente no se han mirado lo que hemos presentado, ni mucho menos, y empiezan a sacar los peros con lo de siempre, que ya mostramos que no es lo que ellos dicen, ni mucho menos, pero no lo quieren ver. Y seguirán diciendo, más del día y la hora nadie sabe, lo mismo que en los tiempos de Ellen White, exactamente igual, la historia se repite. Y como ya hemos demostrado que esto es así, una vez más, a todos aquellos que no lo sepan, entrad en nuestra web oficial y os recomiendo, mirad primero los 12 temas el tercer Elías. Luego mirad las 30 y pico de presentaciones que se hicieron sobre el tema ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Y después mirad lo que presenté en distintos países y también últimamente en Madrid, que tiene que ver con los 6000 años de historia, etcétera, etcétera. Y si sois sinceros y lo miráis, como han hecho ya bastantes personas, gracias a Dios, que en un principio decían esto no puede ser, se han dado cuenta que, pues mira, es así. Por desgracia, los detractores seguirán criticándonos, seguirán insultándonos, seguirán diciéndonos tantas cosas, porque presentamos este mensaje y no quieren aceptarlo, porque algo hay en sus corazones y ellos lo saben, y si no deberían saberlo ya. Y por eso no quieren aceptar el mensaje del retorno de Cristo en 2031. Y buscarán las 1001 excusas. Y esto no me lo invento yo, lo cita Ellen White. Pues bien, yo doy las gracias a las personas que están siendo este tipo de detractores, que algunos hasta nos copian el mismo nombre de nuestra página para ir en contra y cosas de estas. Les doy las gracias más sinceras. Porque que nos insultéis, que nos digáis mentirosos, que nos digáis trastornados mentales, que nos digáis todo lo que queráis, perfecto. Jesús dijo, bienaventurados seréis si os vituperen por causa de mi nombre. Pues perfecto, perfecto, alabado sea Dios por ello. Pero es que, ¿sabéis? Cada paso que estáis dando para echar por tierra el mensaje de Dios, la nueva luz que se da para este último tiempo, que se va añadiendo sin pisar la anterior, todo lo contrario, sino realzándola, resulta que cada paso que dais os sale el tiro por la culata. Porque resulta precisamente que lo que estáis haciendo para ir en contra está sirviendo para que la gente conozca aún más. Tantas personas que no sabían nada de esto y cuando lo ven dicen, ah, pues mira, se ponen a buscar y dicen, ah, mira, resulta que estos eran detractores y eso es verdad. Pues gracias os damos por esto, porque personas nos han escrito dando mensajes así, felicitaciones, podéis trabajar tanto como queráis para el diablo, pero al diablo le saldrá el tiro por la culata como a vosotros, porque vais contra el mensaje de Dios, y contra el mensaje de Dios no podéis hacer nada. Podéis ir contra los mensajeros tanto como queráis, podéis fulminarnos si queréis, es igual, pero el mensaje de Dios seguirá adelante hasta el fin, así está profetizado, y va a ser así sin duda. ¿Y ahora quién he de dar las gracias esta vez? Pues nada, a este señor, que lo conozco desde hace muchos años, señor Jordi Almuni, de Barcelona, en la iglesia de Guinardó, que ya cuando estuve predicando hace muchos años sobre el tema de sociedades secretas, él junto a su pastor se opusieron frontalmente, en fin. Después fui invitado otra vez y pude presentar aún el tema de Daniel 11, versículos finales del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1, con lo cual se opusieron y después de dar esa predicación en la hora del culto me tuvieron 2 horas en el cuarto pastoral preguntándome sobre lo mismo y cuando les dices, ¿qué es lo que no habéis entendido? Si todo el mundo lo ha entendido, está clarísimo. Pues me hicieron repetir el culto allí arriba otra vez, se iban apuntando datos y solo iban diciendo,
esto no puede ser, esto no puede ser, y te vamos a llamar y te diremos el qué. Pues bueno, han pasado no sé cuántos años, no me han dado la contrarréplica a esa explicación, porque evidentemente se está viendo precisamente a partir de esos años hasta ahora que todo se está cumpliendo tal como pronostiqué allí, no porque yo sea profeta, sino porque lo era Daniel, y la interpretación es clara, y los pioneros adventistas hablaron de ello, y estos señores lo desechan. Y después, cuando le van llamando a uno chulo por decir que estas cosas y tantas cuestiones de estas, bueno, pues yo seguiré presentando el mensaje, guste o no guste, y le doy las gracias también a este señor, pues porque está haciendo una promoción perfecta. Y eso sí, lo curioso es que cuando hizo una predicación en su iglesia, que ya me lo dijeron, me llamaron desde allí diciendo, es increíble, va en contra, pero no está aportando datos que verdaderamente digan que esto no es así. Pues una vez más, gracias. También a este otro señor, que explica como puede lo que puede, y que se cierra por banda en unas cuestiones que ya hemos explicado largamente, pero que evidentemente no ha visto. Espero que la sinceridad que muestra para esto, la muestre para investigar lo que hemos presentado y darse cuenta y poder rectificar. Pero bien, hay algo más que quería deciros sobre este señor. Está haciendo un envío de mensajes, supongo que es él el que lo hace, a personas que ve que siguen las temáticas y les envía un mensaje diciendo que, mirad, esto es sobre el 2031, como queriendo decir, mira, como datos nuevos o aportando a favor, y resulta que es para llevar la contraria. Varias personas me lo han enviado precisamente diciendo, he recibido este mensaje. Bueno, pues muchas gracias, Jordi, muchas gracias. Sé que no me tragas mucho, pero ¿qué voy a hacer? Yo seguiré diciendo las cosas de Dios, y gracias a Dios la obra va a seguir hasta el final. Sé también, por profecía, que los peores enemigos nuestros van a ser los propios adventistas. Sí, así está profetizado y así está siendo. Ahora mismo que hemos de tener encuentro en Zaragoza este sábado, también hemos tenido ya, o he recibido una comunicación de que una persona, como mínimo, ya fue avisada que si iba allí a esa cuestión satánica, que es lo que hacemos nosotros, pues que iba a ser desfraternizada, borrada de la denominación. Con lo cual, eso que ha pasado ya en tantos lugares, los que son valientes pues dicen, pues esta dictadura os la quedáis, y otros que se acuquinan un poco, dicen, uy, pues claro, fuera de la iglesia no hay salvación, y no sea caso que me desfraternicen, se me acaba la vida, y yo que sé que pueden llegar a pensar. Bueno, Dios hace la selección natural, pero desde luego ya sabéis que el reino de Dios es para los valientes. En fin, pues yo no voy a hablar de la vida de nadie, pero ya sabéis que algunas personas, como dice Ellen White, no pueden tener cargos ni en la iglesia ni ser primeros ancianos. Cuando su vida anterior han tenido problemas graves por cuestión de drogas, vidas sexuales muy extraviadas y tantas cosas más, porque hay cosas que afectan un poco la cuestión mental. Y Ellen White misma dice que no tengan cargos en la iglesia. Bueno, pues alguien se lo debería mirar esto, ¿eh? En fin, que Dios pondrá a cada uno en su lugar, pero yo os doy las gracias por esta labor tan magnífica que hacéis de difusión, porque me estoy enterando que el mensaje del 2031, según vosotros mismos, está llegando a miles de personas adventistas, y evidentemente de fuera igual. Pero qué fantástico, cómo el Señor utiliza las cosas que el diablo quiere hacer para mal, para bien. Ya sé que la profecía dice que se empezará así, primero echando las cosas por tierra como se pueda, yendo contra los mensajeros de un modo sutil, luego más claro y cada vez apretando más, y finalmente las cosas se pondrán mucho más graves. Ya lo sabemos cómo irá. Pero con la ayuda de Dios seguiremos adelante hasta donde Él quiera. Y con la ayuda de Dios, algunos estaremos vivos para el año 2031, cuando Jesús vuelva. Maranata 2031. Os guste o no os guste, es lo que hay. Y mientras tanto seguiremos avisando a la gente que hay señales, que se vayan preparando desde ya, porque no sabemos si vamos a llegar vivos a ese año o no. Nuestra salvación puede ser cuestión de momentos, y si nos morimos ahora.
Debemos estar preparados siempre, pero debemos avisar a la gente como lo hizo Noé durante 120 años, porque Dios le dijo, quedan 120 años. ¿Y él qué hacía? Pues decírselo a la gente, y les iba avisando. Y ahora la historia se repite, como en los días de Noé. Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. En fin, pues nada, vamos a terminar con una cita de Ellen White, de esas que no tienen desperdicio, y que viene a ser una prolongación de la que vimos en la última conferencia de noticias, extraída precisamente de Maranata, el Señor viene. La estrategia del diablo. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Salmo 94, versículos 20 y 21, un texto muy adecuado. A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. O sea, ¿Satanás qué hace? Consultar con sus ángeles también, a ver qué puede hacer para tumbar la fe. Dice el gran engañador, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la Iglesia. Ahora la Iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Está hablando del domingo, Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. ¿Os dais cuenta cómo va a utilizar sus planes? Primero, trabajará para poner la contraria, como vimos la semana pasada, para ir olvidando el sábado en las mentes de las personas. Lo ha conseguido muy bien. Pero después, cuando se vaya terminando más el tiempo, ¿qué va a hacer? Dice que por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad. Por tanto, vamos a ver prodigios. ¿Y qué conseguirá? Inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Por tanto, aquellos, como dice Ellen White, que ahora guardan el sábado, pero que rechazan la nueva luz que Dios da, también se van a extraviar, porque precisamente por algo que hay en sus vidas no aceptarán la nueva luz. ¿Y qué harán? Sucumbir. Porque ahora que se creen tan firmes, y ya veréis que Ellen White esto lo redice más de una ocasión, van a quedar embaucados, porque su razón no estará suficientemente clara, y ante ver prodigios van a quedar como increíble. ¿Y qué van a hacer? Aceptar. ¿Y qué seguirán? La costumbre y tradición de los demás. Van a haber muchos que van a dejar las filas de la verdad, muchísimos, por los sentidos. Satanás sabe cómo trabajar. Vaya que sí lo sabe. Por eso es vital que tengamos la cabeza clara. No hablo de ser calvos. Clara, mentalmente clara, con potencia, y que el Señor nos ayude a ello para saber discernir. Y por eso deberemos cogernos de la palabra de Dios a tope. Pero sobre todo, estar equilibrados. Ellen White lo remarca numerosas veces. Mirad qué más nos va diciendo ahora. Yo influiré sobre los ministros populares, no está hablando de políticos, está hablando de ministros del Evangelio, para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. ¿Y lo consigue? Bueno, lo está consiguiendo muy bien. ¿Cuántos protestantes están rechazando ya los mandamientos de Dios porque, Jesús ya murió en la cruz y ya está, ya no sirven? Y el sábado, ya eso es, hemos entrado en su reposo y por tanto el sábado no importa y cosas de estas. Bueno, pues lo está consiguiendo a la perfección. Y los que ahora son contrarios a Vaticano y contrarios a no sé qué, pues van a ceder. Porque como además están con cuestiones de percepciones que notan y historias de estas, se lo van a tragar, porque Satanás los va a confundir. Y oremos para que no nos pase igual a ninguno de nosotros. Pero ya sabemos de qué palo va a ir esto, Pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres,
hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Hombres sabios. ¿Serán hombres de ciencia también, como alguno que hemos visto? ¿Serán hombres sabios a nivel intelectual por muchas cuestiones? Van a ser utilizados por Satanás para esto, ¿eh? Pero además, fijaos, ¿qué dice que harán? E induciremos a los que están en autoridad, o sea, dirigentes, a llevar adelante nuestros propósitos. Por tanto, los políticos van a quedar sujetos también a Satanás. Entonces el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Gracias a Dios aún hay políticos que son personas cabales y de verdad, ¿eh? Pero cuando llegue ese momento, todos deberán hacer también su decisión. O apoyarán estar con el pueblo de Dios o seguirán en ese lado. No habrá otra. Por tanto, ¿qué van a hacer? Establecerán el qué, que será obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Habrá que una presión a nivel de qué, sanciones, multas, cuestiones económicas. Se irá complicando el tema, tendrá que ver con cárceles también. Todo esto va a llegar, ¿eh? Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. ¿Os dais cuenta? O tendrás la marca de ellos o no la tendrás. Y si no la tienes, te quedas fuera. ¿Y qué quiere decir? Si no estarás ya ni en ciudades ni en aldeas, porque no podrás hacer nada, no podrás comer, ¿qué vas a hacer en esos momentos? Pues sufrir hambre y privación. Es lo que pretende Satanás, y eso es lo que viene encima, ¿eh? Una vez que tengamos el poder, dice Satanás, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. El brazo derecho de nuestra fuerza ya sabéis que es el Vaticano. En consonancia con los protestantes y con los políticos, ¿qué terminarán haciendo? Pues una ley que irá más allá de sanciones. Una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Eso va a pasar antes del retorno de Cristo. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, o sea, del domingo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. ¿Os dais cuenta? No es un invento. Cuando las cosas se pongan tan peliagudas, ¿qué va a suceder? Pues eso, lo lógico, que muchos que ahora guardan el sábado, ¿qué harán? ¡Uy, me van a matar! ¡Ja! Pues yo me las piro, sí, y se van a pasar al otro bando, al mayoritario, porque querrán salvar el pellejo, querrán salvar sus vidas, por miedo. ¿Y qué les va a suceder? Las salvarán por un tiempo, después se van a perder la eternidad. Pero en esos momentos se verá quién es fiel a Dios de verdad, quién no se ha dejado embaucar por todas esas trampas que Satanás va a hacer de cuestiones extrañas manifestándose, y los que aún queden cuando llegue el tema de pena de muerte, pues ya os podéis imaginar. Y algunos dudan que al final quedarán tan pocos vivos cuando llegue Cristo para ser salvos, esos 144.000. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Mirad cómo lo dice, ¿eh? Antes de hacer esa medida ya final, que es cuando ya se ve que no puede hacer nada más, tiene que tirar por eso sí o sí, ¿eh? Antes, ¿qué dice que va a hacer? Pues pasos prolongados. ¿Y cómo empezará todo? Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. ¿La mundanalidad qué es? Pues sencillamente el que las cosas del mundo nos atraigan, sea lo que sea vivir bien, sea disfrutar de la vida, como se dice tantas veces,
todas estas cuestiones, dejando las cosas verdaderamente importantes de Dios. Bueno, ya voy los sábados a la iglesia, después, bueno, más o menos hago mi vida, ya está. Bueno, pues van a caer por mundanalidad muchos, pero también por la concupiscencia, que es ¿el qué? Concupiscencia, un deseo exacerbado de placeres, sí, que pueden ser sexuales o pueden ser de otra índole, pero van a ir cayendo, la concupiscencia. Y muchos no es porque lo hagan en hecho, sino que lo hacen ya en pensamiento, o a escondidas ven según qué. Y el orgullo, el maldito orgullo. El orgullo para no doblegarse, para hacer bien las cosas teniendo el carácter de Cristo, sino manifestando el orgullo satánico que lo llevó a la perdición. Es que yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Sí, pues el orgullo, ñaca. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito de las bajas pasiones, que confundirá el juicio, se está refiriendo al pensamiento, a la mente, y destruirá el discernimiento, producirá su caída. Pues especialmente, hermanos adventistas, los que nos creemos que estamos tan bien consolidados en la fe, si algo de esto falla en nosotros, si algo de esto está ahí y no lo hemos barrido con la ayuda de Dios, va a ser lo que nos va a destruir. Antes de esa medida extrema que tantos adventistas han pensado toda su vida, uy, cuando llegue la persecución y cuando llegue... Pero si antes probablemente vas a caer, si no te afianzas en la verdad. Ah, no, que yo ya guardo el sábado, guardo los mandamientos, yo, vamos, sí, pues cuidado, porque como en tu vida hay algo de esto que tú sabes que tienes y no lo hayas cambiado, te podrás hacer mucho el santo y podrás hacer muchos vídeos y podrás ir contra lo que quieras de un mensaje final del 2031 y tantas cosas más. Pero al final, si tienes esto, te vas a hundir. Y lo mismo me lo puedo aplicar a mí y a cualquiera que esté en la fe auténtica. Debemos ir con cuidado, debemos desestimar cada pecado oculto. Todo esto debe quedar al margen de nosotros para siempre, porque de lo contrario vamos a caer, producirá su caída. ¿Cuántos adventistas? Hay millones en el mundo, sí. ¿Y cuántos son adventistas que estén por lo que deben estar de verdad y abracen el mensaje final, la verdad presente? ¿Cuántos? ¿Cuántos están desechando el mensaje del cuarto ángel? ¿Cuántos? ¿Y de verdad pensamos que vamos a ser salvos? Satanás va a causar estragos totales. Nos vamos preparando. Pero es igual, al final, el Evangelio será predicado a todo el mundo. Ante esas circunstancias más extremas, la luz de Dios brillará con más potencia a través de sus fieles. Quedarán pocos, pero darán el mensaje. Y todo el mundo deberá proceder en pro o en contra de la verdad. Y entonces llegará el fin. Una vez más, ya sabéis, aquí tenéis nuestro Twitter, el Facebook, que va creciendo, gracias a Dios, y la página oficial del Gran Engaño, donde hay todo el listado de conferencias, donde podéis ver todos los temas que os he dicho, y que por desgracia algunos dicen, no, uy, es que son tantas horas de ver, por ejemplo, lo de la venida de Jesús, que pues, si se tiene que explicar con tantas horas, es que es mentira. No, señores, es que a nosotros nos gusta disfrutar de la palabra de Dios, profundizar en ella, encontrar lo que hay allí que el Señor puede manifestar, y si Dios quiere mostrárnoslo, pues genial. Y como lo está haciendo a nosotros y a otros, lo podemos compilar y lo podemos disfrutar mostrándolo también a los demás, para que vean que realmente no hay duda, es así. Y está, como decía Elena White, ese gran acontecimiento de la segunda venida de Jesús, de principio a fin por toda la Biblia, y lo hemos demostrado, lo estamos demostrando, y tantos otros aún no se quieren enterar. ¡Qué desgracia!
Pues todos esos temas y muchos más. Y os recomiendo especialmente los estudios bíblicos, porque sé que muchos estáis siguiendo las conferencias, no tenéis las creencias bien basadas en doctrina bíblica, pensáis en algunas cosas que creéis correctas porque os han instruido así, y resulta que después si vamos a la Biblia y a fondo no son así. Pues id a los estudios bíblicos, porque no podemos tener una falsa doctrina en nuestra creencia, porque un error nos va a llevar a otro, es una cadena consecutiva, y esos errores nos llevan a la perdición. Por tanto, os lo ruego, si queréis la salvación, no porque los haya presentado yo, buscadlos por vosotros mismos en otro lado si queréis, pero la verdad es una, y debéis abrazarla. Tenéis los grupos de contacto en España y también en el resto de otros países del mundo. Cada vez hay más. Si entráis allí, en ese apartado que pone grupos de contacto, podéis dirigiros a ellos y seguramente podéis encontrar personas de vuestro mismo sentir o que os terminarán de ayudar a instruiros en todo esto. Una vez más, os doy las gracias desde aquí por todo lo que hacéis por nosotros. Gracias de todo corazón por los que estáis orando por nosotros, por los que nos dais vuestro soporte, los que aportáis, por todo. Y gracias también a todas las personas que cuando estamos yendo a distintos lugares venís y participamos todos de una comunión, notando el Espíritu Santo, donde en tantos otros lugares, por desgracia, esto ya es historia. Quiero aprovechar a anunciar desde aquí, este mismo sábado, día 3 de diciembre, a las 5 de la tarde estaremos en Zaragoza presentando un tema que tiene que ver con el retorno de Cristo, precisamente, con datos adicionales que no tienen desperdicio y que no hemos mostrado aún hasta ahora. Y desde luego no os vamos a quedar indiferentes. Y son, una vez más, cuestiones históricas que vale la pena que conozcamos, porque si estos señores detractores, que tantos hay, lo mirasen, se darían cuenta de que algunas de sus defensas que ponen como muros para no aceptarlo, se les cae todo por los suelos. Pero ya sé que no les gusta, por eso no se lo miran, porque tendrían que rectificar, y el maldito orgullo no deja, ¿eh? Pero se puede cambiar, y no seríais los primeros. Que Dios os ayude, y que Dios nos ayude a todos, para seguir diciendo con fuerza, Maranata 2031, Jesús vuelve. Que Dios os bendiga.